Mis padres me echaron de casa a los 16 años para darle mi habitación a mi gemela embarazada. Ahora quieren mi casa. Pero lo que descubrí sobre ellos en el tribunal me dejó sin palabras. Me echaron a los 16 años. Ahora quieren mudarse conmigo. Siempre supe que no me querían. Y no digo que en general fue por accidente. Quiero decir, mis padres realmente dijeron que deseaban tener solo una hija, mi hermana gemela. Sí, directamente me dijeron que solo la querían a ella. Y yo era como un bono que nunca pidieron. Bastante desordenado, ¿verdad? Entonces, a medida que crecí, fue como si viviera en la familia de otra persona. Mi hermana, llamémosla Sara, fue la estrella del espectáculo. Ella era todo lo que siempre habían querido y se aseguraron de que ella también lo supiera. Ella tenía su propia habitación decorada muy bonita con cortinas rosas, una colcha de Disney y estantes llenos de todos los juguetes que puedas imaginar. Ella era como la princesita de la casa, mientras que yo era básicamente el extra en segundo plano. Mi habitación era un espacio diminuto con una cama vieja que chirriaba cada vez que me movía y una cómoda que probablemente existía desde los años 70. Cada mañana era como una bofetada en la cara. Me despertaba y escuchaba a mis padres hablar de lo ansiosos que estaban de comprarle ropa nueva a Sara o llevarla a gimnasia o lo que fuera. Y mientras tanto, me quedé pensando qué iba a hacer con mi día. Es como si nunca hubieran notado que estaba allí. Y si lo hicieron fue solo para decirme que me mantuviera al margen. Me decían, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Muchas veces sentí como si fuera mi nombre. Y no ocurrió solo en casa. La escuela no era una escapatoria. Recuerdo esta ocasión en las conferencias de padres y maestros. Se pasaron todo el tiempo entusiasmados con las pinturas de dedos de Sara como si fuera Picasso. Mientras tanto, mi profesora les entregó mi boletín de calificaciones y ni siquiera lo miraron. Era como si no existiera. Me esforzaba al máximo para obtener buenos resultados en la escuela, pensando que tal vez, solo tal vez, si obtenía buenas calificaciones, me prestarían atención. Pero no tenía sentido. Sara era la niña de oro, y yo solo estaba allí. Quiero decir que ella lo tiene todo. La ropa bonita, la atención, incluso el primer derecho a comer en la cena. Ella tenía este armario lleno de nuevas prendas para cada temporada. Mientras tanto, mi guardarropa estaba compuesto básicamente de ropa usada de primos que ni siquiera conocía. Juro que algunas de esas camisas eran más viejas que yo. Y cada Navidad y cumpleaños, era la misma historia. Sara recibía una lluvia de regalos mientras que yo recibía una o dos cosas. Solo lo suficiente para que pudieran decir que me consiguieron algo. Me sentaba allí y la observaba abrir sus regalos mientras fingía una sonrisa, pretendiendo que no me molestaba. Pero lo hizo. No era solo una cuestión de cosas. Quiero decir, sí, tener ropa bonita o juguetes nuevos habría sido genial, pero fueron las pequeñas cosas las que más afectaron. Los juguetes de Sara eran como reliquias sagradas. Si yo tocaba una de sus muñecas, ella gritaba y mis padres venían corriendo. No importaba si solo lo miraba, siempre era mi culpa. Me regañaban por no respetar su espacio o ser descuidado. Era como si me vieran como una especie de amenaza para su felicidad. Y los horarios de las comidas, hombre, eran duros. Sara siempre sería la primera en elegir todo. La porción más grande de pizza, el mejor corte de pollo, lo que sea. Me quedaría con las sobras. Y si me quejaba, mi madre me miraba y decía, «¿Estás agradecido de recibir algo?» Como si yo fuese un extraño al que le hacían un favor al darme de comer. La única persona que me hizo sentir visto fue mi abuelo. Él era diferente. Él no me trató como si fuera invisible. Yo iba a su casa los fines de semana y él me llevaba a pescar o simplemente se sentaba en el porche y me contaba historias sobre su propia infancia. Me hizo sentir que valía algo, ya sabes, como si no fuera solo la gemela no deseada. Durante esas pocas horas cada semana, me sentía como un niño normal, no como un acompañante que nadie quería. Pero luego se enfermó. Cáncer. E incluso entonces, fue como si mis padres hubieran intentado excluirme de ello. Llevaban a Sara a visitarlo, le llevaban flores para darle, pero a mí siempre me decían que me quedara en casa. Dijeron que era porque necesitaban que ayudara en la casa, lo cual era una tontería. Fue solo otro recordatorio de que, a sus ojos, yo no pertenecía allí. Me escaparía y lo visitaría por mi cuenta.
Hablábamos y él trataba de animarme, diciéndome lo fuerte que era y lo orgulloso que estaba de mí por haber perseverado. Pero me di cuenta de que estaba preocupado. Cuando falleció, fue como si me hubieran arrebatado lo único bueno que tenía en la vida. Recuerdo que mis padres ni siquiera me preguntaron si estaba bien. Estaban demasiado ocupados asegurándose de que Sara estuviera lidiando con todo bien, como si ella fuera la única que había perdido a alguien. En el funeral, ella estaba parada al frente con ellos mientras a mí me empujaban hacia atrás, casi como si les diera vergüenza que me vieran conmigo. Me sentí más solo que nunca antes. Después de la muerte de mi abuelo, las cosas empeoraron aún más. Todas las pequeñas atenciones que solía recibir, como el ocasional, no es buen trabajo si hacía algo en la casa, desaparecieron por completo. Fue como si me estuviera desvaneciendo, convirtiéndome en un fantasma en mi propia casa. Me sentaba a la mesa y mis padres hablaban con Sara como si yo no estuviera allí. Fotos familiares. Digamos que hay una gran colección de mi codo o de la parte posterior de mi cabeza. Estoy bastante seguro de que si alguien mirara nuestro álbum familiar, ni siquiera sabría de mi existencia. El resentimiento empezó a carcomerme. A veces trato de defenderme, como cuando mi hermana recibió otro vestido nuevo y le pregunté por qué yo nunca recibía nada nuevo, pero mi madre simplemente me ignoró diciendo: «Bueno, Sara tiene sus actividades y eventos, y tú estás bien con lo que tienes». Y si seguía insistiendo, me gritaban por ser egoísta o por hacer que todo girara en torno a mí. Entonces aprendí a mantener la boca cerrada. Aprendí mucho a camuflarme y a permanecer fuera de la vista para no tener que escuchar esas palabras otra vez. Pero incluso cuando intenté desaparecer, no detuvieron los comentarios. Mi padre en particular tenía esa manera de mirarme, como si yo fuera un problema que necesitaba solución. Él decía cosas como: «Entonces, hijo, tienes que mejorar. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?». Fue como si realmente creyera que era yo el que estaba arruinando todo con solo existir. Y por supuesto, Sara estaba más que feliz de participar en ese proyecto. Cada vez que ella quería algo, abría el grifo y mis padres corrían a su lado. Aprendí bastante rápido que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser su favorito. Eso es lo que pasa con crecer sintiéndose no deseado. Empieza a jugar con tu cabeza. Empiezas a creer que tal vez realmente tú eres el problema. Pasé años intentando descubrir que estaba mal conmigo. Porque no pude ser simplemente el hijo que querían. Me quedaba despierto por las noches mirando al techo deseando poder desaparecer y facilitarles las cosas. Porque eso es lo que me hicieron sentir. Como si estuviera haciendo sus vidas más difíciles con mi presencia. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver lo tóxico que fue todo eso. Pero cuando eres un niño, no sabes nada mejor. Solo quieres ser amado y aceptado. Y cuando no lo consigues, te culpas a ti mismo. Estaba convencido de que si pudiera ser mejor, ser más silencioso o esforzarme más, tal vez un día finalmente me verían. Pero nunca lo hicieron. Cumplí 16 años y pensé: está bien, estoy a medio camino de salir de este lugar. Estaba contando los días hasta poder salir legalmente de allí y hacer algo por mí mismo. Pero no estaba preparado para lo que vino después. Siempre supe que mi familia favorecía a mi hermana, pero lo que pasó después todavía me pareció una bofetada en la cara. Una cosa es que te traten como si no pertenecieras allí, pero otra cosa es que te empujen y te echen por la puerta. Entonces Sara quedó embarazada a los 16 años. Sí, 16 años y ya jugando a la casita. ¿Y quién es el papá? Un chico de 19 años que apenas se graduó de la escuela secundaria y trabaja en empleo sin futuro. El tipo de persona que te hace preguntarte si siquiera sabe lo que significa la responsabilidad. Cuando mis padres se enteraron, pensé que habría una conversación seria sobre las consecuencias y cómo iba a cambiar su vida. Pero no, actuaron como si ella hubiera traído a casa una medalla o algo así. Estaban realmente entusiasmados. Como extrañamente emocionado. Se trataba de cuánto honor era para una niñita crecer y saber que íbamos a ser abuelos. Me quedé allí pensando, estamos en la misma realidad aquí. Organizaron esta boda forzada para Sara y su novio. Juro que fue tan rápido que uno podría pensar que estaban intentando romper un récord. Un día estoy sentado en mi habitación, donde pasaba la mayor parte del tiempo porque así era más seguro. Y lo siguiente que me dicen es que me vista porque vamos a una boda.
Nadie siquiera me preguntó si estaba de acuerdo con todo esto. No es que mi opinión importara alguna vez, pero simplemente me pareció la broma más grande. Y un par de semanas después, cayó la verdadera bomba. Mi mamá me llama y tiene esa sonrisa en su rostro que con el paso de los años he aprendido a odiar. Es la misma que usa cuando está a punto de decir algo que sabe que no me va a gustar. Ella comienza a hablar sobre cómo, con la llegada del nuevo bebé de Sara, necesitarán más espacio. Estoy sentado allí pensando, Tino, ¿por qué me cuentas esto? Y ahí es cuando lo deja caer. Necesito tu habitación para el bebé. Me quedé atónito. Mi habitación. El único lugar que realmente era mío, aunque fuera la habitación más pequeña y cutre de la casa, el único espacio donde podía fingir durante 5 minutos que todo estaba bien. Intenté argumentar algo como, ¿qué se supone que debo hacer entonces? Y mi madre simplemente se encoge de hombros y dice, cuando tengas la edad suficiente para entenderlo. De hecho me dijo que debería estar agradecida por permitirme quedarme allí tanto tiempo. Tenía 16 años. ¿Cómo iba a resolverlo por mi cuenta? Yo no tenía a dónde ir y ellos lo sabían. Pero a ellos no les importó. Solo necesitaban hacer espacio para el precioso nieto. Y yo fui el más fácil de deshacerme de él. Recuerdo a mi papá parado allí con los brazos cruzados, apoyando a mi mamá como siempre lo hacía. Él dice, mira, ahora eres un hombre joven. Es hora de que empieces a asumir la responsabilidad de ti mismo. Como si fuera totalmente normal echar a tu hijo adolescente de casa porque tu hijo dorado decidió hacerse el adulto. Así que esa noche empaqué mis cosas. Bueno, lo poco que tenía. No fue mucho, un par de bolsas de ropa, algunos libros y algunas cosas que me dio mi abuelo antes de fallecer. Recuerdo haber mirado alrededor de mi habitación una última vez, pensando que no era gran cosa, pero al menos era mía. Ahora, iba a ser una guardería para el hijo de mi hermana, y yo estaba en la calle. Intenté preguntarles a dónde se suponía que debía ir, pero simplemente lo ignoraron. Pero estamos seguros que se te ocurrirá algo, dijo mi padre. Y mi mamá agregó, oh, estamos haciendo esto por tu hermana. Ella nos necesita ahora mismo. Quería gritar, ¿y yo qué? ¿Cuándo me has necesitado? Pero sabía que no cambiaría nada. Ya habían tomado una decisión y yo era solo un inconveniente que se interponía en el camino de su feliz fantasía familiar. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Cogí una vieja tienda de campaña del garaje y la instalé en el patio trasero. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Las noches eran frías y el suelo duro, pero al menos estaba lo suficientemente cerca de la casa para oírlos. Pero no es que me hiciera sentir mejor. Podía oírlos cenando, riendo, haciendo planes para el bebé. Era como si fuera un perro callejero que habían dejado afuera. Lo suficientemente cerca para poder vigilarlo, pero lo suficientemente lejos para no ser una molestia. Llegó el invierno y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente mal. Intenté abrigarme con todo lo que tenía, pero aún así sentía que el frío se filtraba en mis huesos. Usé una linterna para hacer mi tarea porque, créalo o no, todavía estaba tratando de mantenerme al día con la escuela. Me sentaba allí con 3 capas de ropa, temblando mientras intentaba leer mis libros de texto, pero mis notas empezaron a bajar. Era difícil concentrarse en el álgebra cuando uno se congelaba y se preguntaba si siquiera lograría pasar la noche. Y por supuesto, mis padres no se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados redecorando mi antigua habitación y haciendo que todo fuera perfecto para la nueva familia de Sara. Yo solo era el fantasma exterior, aquel del que ya no tenían que preocuparse. Recuerdo que a veces miraba por la ventana de la cocina y los observaba comer y hablar como si todo estuviera bien, como si yo no estuviera a solo unos metros de distancia, luchando por mantenerme caliente y fingiendo que no me importaba. Intenté encontrar trabajos ocasionales para ahorrar algo de dinero. Cortar el césped, quitar la nieve con pala, cualquier cosa que pudiera hacer. Caminaba por el vecindario tocando puertas y preguntando si alguien necesitaba ayuda. La mayoría de la gente me miraba como si fuera una especie de mendigo, pero algunos me dieron trabajo y estuve agradecido por cada dólar que ganaba. No era mucho, pero era suficiente para conseguir comida. Regresaría a mi tienda de campaña a escondidas con un sándwich o algunas sobras, fingiendo que acampaba por decisión propia. Lo peor fue saber que si mi abuelo todavía estuviera vivo, no habría permitido que esto sucediera.
Él me habría acogido sin hacerme preguntas. Pero sin él, estaba sola. Pensé en ir a la casa de un amigo, pero sabía que mis padres ya habían contado su versión de los hechos a todos en nuestro pequeño pueblo. Yo era el alborotador que no podía vivir bajo sus reglas. Hicieron que pareciera que fue mi elección vivir afuera. Se trataba de garantizar que la imagen de su pequeña familia perfecta permaneciera intacta. Una noche, mientras estaba acostado en la tienda de campaña escuchando el viento azotar afuera, me di cuenta de que no podía seguir haciendo esto. Tenía que pensar en algo porque seguro que no vendrían a ayudarme. Fue entonces cuando lo comprendí. A ellos nunca les importó. Me echaron sin pensarlo 2 veces. Para ellos yo no era nada, solo un equipaje extra con el que no querían lidiar. Entonces tomé una decisión. Ya terminé de intentar ganar su aprobación. Ya terminé de ser el niño al que ignoraban y culpaban por todo. Si no me querían, bien. Iba a resolver las cosas por mi cuenta. Aún no sabía cómo, pero una cosa sí estaba segura. No iba a quedarme en ese patio trasero para siempre, esperando que me dejaran volver a entrar. Iba a encontrar una salida y lo lograría con o sin ellos. Vivir en esa tienda de campaña era un recordatorio constante de lo solo que estaba. Y honestamente, me estaba desesperando. El invierno era duro y las noches parecían durar una eternidad. Sabía que tenía que hacer algo. Había estado ahorrando el poco dinero que podía reunir haciendo trabajos ocasionales en el vecindario. Pero no fue suficiente para hacer una diferencia real. Me iba a dormir con las manos doloridas por el frío y el estómago rugiendo, pensando, esta no puede ser mi vida para siempre. Un día después de la escuela, todavía estaba tratando de ir, a pesar de que mis calificaciones eran muy bajas. Me encontré parado afuera de una panadería local. Solía pasar por allí todo el tiempo, oliendo el pan fresco y los pasteles. Ese día tenía más hambre que de costumbre. Debí de lucir hecho un desastre allí parado, mirando el escaparate, porque el dueño, un hombre mayor llamado Frank, salió y me preguntó si necesitaba algo. Realmente no sabía qué decir, así que simplemente lo ignoré, tratando de actuar con calma. Pero Frank no se lo creyó. Él vio a través de mí. Era uno de esos tipos sensatos con una voz áspera y una mirada que decía que había pasado por muchos momentos difíciles. Él preguntó, ¿estás buscando trabajo, chico? Ni siquiera lo pensé 2 veces antes de asentir. Pensé que era mi oportunidad. Dijo que necesitaba a alguien que barriera los pisos, ayudara con las entregas y limpiara el lugar. Nada especial, pero me pagaría en efectivo y me daría un poco de pan del día anterior. Me sentí como si hubiera ganado el premio gordo. Ya no iba a dormir en esa tienda con el estómago vacío. El primer día de trabajo fue duro. La panadería abrió temprano, y cuando digo temprano, quiero decir antes de que el sol siquiera pensara en salir. Me levanté a las 4 de la madrugada y me dirigí hacia allí mientras el mundo todavía estaba oscuro. Pero en el momento en que crucé esas puertas, sentí una calidez y pensé, sí, puedo hacerlo. Frank me mostró los alrededores, me señaló lo que debía hacer y me explicó su regla del porcentaje de no aflojar. El trabajo era duro y me dolía la espalda de fregar pisos y levantar pesadas bolsas de harina, pero no me importaba. Tenía un lugar donde estar y me sentía bien haciendo algo útil. Frank no era del tipo cálido y cariñoso, pero con el tiempo comenzamos a hablar. Me contaba historias sobre cómo había abierto la panadería años atrás, justo después de que su propio padre lo echara por ser un desastre. Había logrado construirlo desde la nada y creo que vio un poco de sí mismo en mí. Empezó a darme consejos sobre cómo administrar mi dinero e incluso se ofreció a enseñarme cómo hacer algunos de los pasteles más simples. Fue extraño, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que a alguien realmente le importaba lo que me había pasado. Después de unas semanas de trabajar allí, Frank me dijo que tenía una pequeña habitación encima de la panadería que nadie usaba. Era básicamente un espacio de almacenamiento, pero dijo que podía quedarme allí si quería. Fue un paso más allá de la carpa y me sentí más que agradecido. Trasladé mis cosas esa noche. La habitación era diminuta, con una cama individual y una ventana que apenas se abría, pero estaba cálida y finalmente tenía un techo sobre mi cabeza. Fue el mejor sueño que tuve en meses. Despertarme cada día y tener un lugar donde ir era algo muy importante. Me lancé de lleno al trabajo. Pensé que si Frank me daba una oportunidad, lo menos que podía hacer era esforzarme al máximo.
Aprendí a amasar la masa para hacer el pan perfecto, e incluso a preparar una tarta de manzana decente. Frank era duro, pero era justo, y me hacía un gesto de asentimiento o un gruñido cuando hacía algo bien. No fue mucho, pero esos pequeños momentos significaron todo para mí. Un día después de mi turno, Frank me sentó. Tenía una mirada seria en su rostro, del tipo que me hizo pensar que estaba en problemas, pero en lugar de eso me entregó un sobre. «Y has estado haciendo un buen trabajo. Chico», dijo. «Aquí está tu primer cheque de pago como es debido». Lo abrí y había más dinero del que jamás había visto en un solo lugar. No era una fortuna ni nada por el estilo, pero fue suficiente para hacerme sentir que finalmente estaba en el camino correcto. Por primera vez, sentí que estaba avanzando en lugar de estar estancado en un lugar. Trabajar en la panadería se convirtió en mi rutina. Me levantaba temprano, trabajaba hasta la tarde y luego iba a la biblioteca a utilizar el wifi gratuito para buscar otras oportunidades laborales. Sabía que no podía quedarme en la panadería para siempre, pero me estaba dando el trampolín que necesitaba. Ahorré cada centavo que pude, viviendo como si todavía estuviera en esa tienda de campaña y gastando solo en lo absolutamente esencial. Tomaría el pan del día anterior que Frank me ofreció y lo haría durar un par de comidas, y compraría latas de sopa en la tienda de $1 para mantener las cosas baratas. Frank y yo nunca hablamos realmente de mi situación, pero creo que él sabía más de lo que decía. Una noche, después de cerrar, me entregó un juego de llaves. «En caso de que alguna vez necesites cerrar», dijo, haciéndolo como si no fuera gran cosa. Pero yo sabía lo que significaba. Fue confianza. Él confió en mí para cuidar su lugar, y eso fue algo muy grande. Yo no tenía una familia que me cuidara, pero de una manera extraña, sentía como si Frank estuviera cuidándome a su manera brusca y silenciosa. La rutina en la panadería me mantuvo en marcha, pero no todo fue color de rosa. Había días en que sentía el peso de todo. Veía familias entrar a la panadería, padres con sus hijos, riéndose y eligiendo dulces juntos. Fue como un puñetazo en el estómago cada vez. Tendría que entrar en la habitación de atrás y recuperar el aliento. Una parte de mí todavía no podía creer cómo mi propia familia me había echado como si no fuera nada mientras completos desconocidos me trataban con más amabilidad que mis propios padres. Pero no iba a permitir que esos pensamientos me deprimieran. Frank siempre me dijo que o dejabas que la vida te venciera o te levantabas y la devolvías. Se convirtió en una especie de mantra para mí. No estaba dispuesto a rendirme. No después de todo lo que había pasado. Todos los días volvía a esa habitación encima de la panadería y me hacía una promesa. Iba a seguir adelante, a seguir esforzándome y a construir algo mejor para mí. Una mañana, Frank llegó luciendo más cansado de lo habitual. Le pregunté si todo estaba bien y él solo gruñó y dijo algo sobre envejecer. Pero me dirigió una mirada que parecía casi una advertencia, como si estuviera tratando de decirme que no me sintiera demasiado cómoda. En ese momento no pensé mucho en ello. Simplemente pensé que estaba teniendo un día difícil. Pero esas palabras se quedaron conmigo. Sabía que tenía razón. No podía quedarme en la panadería para siempre. Era un lugar seguro. Sí, pero necesitaba empezar a pensar en grande. Entonces comencé a preguntar por más trabajo. Trabajé turnos extra en una tienda de conveniencia local e incluso ayudé con el paisajismo los fines de semana. Cualquier cosa para ganar unos $1 extra. No fue fácil equilibrar todo, pero estaba decidido a ahorrar lo suficiente para pasar a algo mejor. Cuanto más trabajaba, más sentía que finalmente tenía el control de mi propia vida. Fue duro y algunos días estaba muerto de cansancio. Pero seguí recordándome a mí mismo por qué lo estaba haciendo. No quería simplemente sobrevivir. Quería construir una vida en la que no tuviera que depender de nadie más que de mí mismo. Mirando hacia atrás, pienso en la suerte que tuve de haber encontrado a Frank en esa panadería. No era solo un trabajo. Fue el primer paso real para poner mi vida en orden. Y aunque las cosas aún eran inciertas, por primera vez sentí que tenía una oportunidad real. Ya no era solo el niño no deseado en una tienda de campaña. Yo era alguien que hacía que las cosas sucedieran, aunque fuera un pequeño paso a la vez, y eso era suficiente para seguir adelante. Después de varios años de trabajar duro y ahorrar cada centavo, finalmente lo logré. Compré mi propia casa. No era nada enorme ni lujoso, solo un pequeño lugar de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad,
pero era mío. Ni siquiera puedo describir lo que sentí al cruzar esas puertas por primera vez, sosteniendo las llaves y sabiendo que ese era mi espacio. Me quedé allí, en la sala de estar vacía, mirando las paredes desnudas, y sentí una oleada de orgullo. Lo había hecho. Lo había logrado. Y lo hice sin ninguna ayuda de mi supuesta familia. Pasé las primeras semanas viviendo allí sin muchos muebles. Solo un colchón de aire y un par de cajas de cartón que servían también como mesa y silla. Fue duro, pero no me importó. Cada mañana me despertaba y me recordaba a mí mismo que este era mi lugar. Nadie podría echarme. Nadie podía decirme que no pertenecía allí. Comencé a amueblar el lugar poco a poco. Pequeñas cosas aquí y allá según pudiera permitírmelo. Un sofá de una tienda de segunda mano, una mesa de comedor barata, cosas así. Todo iba tomando forma y con cada mueble que traía, sentía que estaba construyendo una verdadera casa. Entonces, un día, cuando apenas estaba empezando a sentirme más tranquilo, sonó el timbre de mi puerta. Al principio no le di mucha importancia. Me imaginé que era una entrega o tal vez alguno de los vecinos que pasaba por allí. Pero cuando abrí la puerta, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí estaban mis padres, Sara, su marido y sus 3 hijos. Todos ellos estaban parados en mi porche sonriendo como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran echado hace años y me hubieran dejado a mi suerte. Mi mamá fue la primera en hablar. «Sorpresa», dijo como si estuviera anunciando una gran reunión. «Una vez supimos que compraste una casa. Estamos muy orgullosos de ti». Me quedé allí parado, agarrando el pomo de la puerta y tratando de mantener mi rostro neutral. Una parte de mí quería cerrarles la puerta en las narices, pero otra parte estaba en shock. No los había visto en años y ahora aquí estaban, actuando como si todo estuviera bien. Sara se abrió paso hacia adelante, con su bebé en la cadera, y miró alrededor de mi entrada como si estuviera evaluándola. «Bonito lugar, hermano. Realmente lo has hecho muy bien». Y ahí fue cuando lo comprendí. Esta no fue solo una visita amistosa. Estaban allí por algo. Mi familia solo aparecía cuando necesitaban algo. Mi padre se aclaró la garganta, como si estuviera a punto de dar uno de sus discursos paternales. «Tyson, estábamos pensando que con la familia de Sara creciendo y todo eso, y tú teniendo esta gran casa para ti solo, tal vez es hora de dejar atrás el pasado. La familia debería permanecer unida, ¿verdad?» Casi me reí en su cara. «¿Familia? Esta gente me había echado como basura cuando era adolescente, y ahora estaban hablando de familia». Reprimí la ira que me subía a la garganta y me obligué a preguntar, «¿Qué estás pidiendo realmente?» Mi mamá dio un paso adelante, toda sonriente. «Bueno, pensamos, ¿no sería lindo si todos nos mudáramos aquí, una gran familia feliz, como en los viejos tiempos?» Lo dijo tan casualmente, como si no me acabara de pedir que renunciara a aquello por lo que había trabajado tan duro. Podía sentir cómo crecía la ira, los recuerdos de dormir en una tienda de campaña, de ser ignorada y tratada como un problema, y ahora querían mudarse a la casa que yo había construido por mi cuenta. «No», dije intentando mantener la voz firme. «Eso no está pasando». Las sonrisas desaparecieron. La cara de mi madre se retorció en confusión, como si no pudiera creer que estaba diciendo que no. «Pero somos familia», insistió, como si eso significara algo. «Entonces deberíamos ayudarnos unos a otros». Sentí que mis manos empezaban a temblar y respiré profundamente, tratando de mantener la calma. ¿Dónde estaba esa actitud cuando tenía 16 años y dormía en una tienda de campaña en el patio trasero? Yo pregunté. ¿Dónde estaba la familia entonces? Por un momento se quedaron en silencio. La cara de mi papá se puso roja e hinchó el pecho como siempre lo hacía cuando trataba de intimidarme. «Y ahora escucha aquí». «Oh no, escucha tú. Lo corté y construí este lugar por mi cuenta sin ninguna ayuda de tu parte. Trabajé todos los días para llegar a donde estoy y no voy a dejar que entres aquí como si nada hubiera pasado. Esta es mi casa y no eres bienvenido aquí». El rostro de Sara se contrajo en una expresión de falso dolor. «Vamos, no seas egoísta. Necesitamos el espacio y nos lo debes». Esa fue la gota que colmó el vaso. «Oh, tú. Yo me enojé. Dijo que no te debo nada. Todos ustedes me echaron cuando era un niño.
Me dejó sin nada y ahora crees que puedes aparecer y tomar el control. Salir. La cara de mi padre se puso aún más roja. Y por un segundo pensé que iba a empezar a gritar. Pero él simplemente me miró como si me viera por primera vez. Tal vez finalmente se dio cuenta de que ya no era ese niño asustado. El que solía dar marcha atrás cada vez que alzaba la voz. Ahora no iba a dar marcha atrás. Mi mamá lo intentó una última vez. Su voz más suave, como si estuviera tratando de hacerme sentir culpable. Sabemos que hemos cometido errores, pero estamos intentando corregirlos. Solo queremos volver a ser una familia. Pero no me dejé engañar. Cuando quieras ser una familia ahora que tengo algo que quieras, dije. Pero no es así como funciona. Yo ya lo superé y tú debes hacer lo mismo. Se quedaron allí unos segundos más, mirándome como si no pudieran creer lo que estaban oyendo. Pero al final, se dieron la vuelta y se fueron, subiéndose a su coche sin decir palabra alguna. Los vi alejarse y sentí una extraña mezcla de ira, alivio y tristeza. Había pasado tantos años esperando que se preocuparan, que aparecieran y finalmente fueran la familia que necesitaba. Pero ahora que estaban aquí, me di cuenta de que ya no los quería en mi vida. No los necesitaba. Cerré la puerta, apoyándome en ella mientras dejaba escapar un largo suspiro. Mis manos todavía temblaban, pero una sensación de libertad me invadía. Finalmente me defendí y me sentí bien. Durante años dejé que su trato me definiera y me hiciera sentir pequeña e insignificante. Pero ahora tenía mi propia vida, mi propio hogar y ya no permitía que me lo quitaran. Sabía en el fondo que probablemente este no sería el final. Las personas tóxicas no desaparecen cuando les dices que no. Pero por ahora, sentí que había dado el primer paso. Estaba aprendiendo a valerme por mí misma, a proteger lo que era mío y, lo más importante, a decir no sin sentirme culpable. Me senté en mi sala de estar, ahora vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Este lugar era mío. No se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de construir algo para mí. No necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba su aceptación. Finalmente estaba viviendo mi propia vida en mis propios términos. Y no iba a dejar que nadie me quitara eso. Habían pasado un par de semanas desde que mis padres y hermanas aparecieron en mi puerta. Pensé que finalmente acabaría con todo eso. Me dejaron claro que ya no eran bienvenidos en mi vida. Me equivoqué. Las personas tóxicas tienen esa manera de abrirse camino de nuevo, incluso cuando has cerrado de golpe todas las puertas. Y justo cuando pensé que finalmente podía seguir adelante, encontraron otra forma de jugar conmigo. Todo empezó con una carta. Un día llegué a casa del trabajo y encontré este sobre de aspecto oficial en mi buzón. Por un segundo entré en pánico. Quiero decir, había estado haciendo todo bien, pagando mis cuentas a tiempo y manteniendo mi nariz limpia. Pero mi instinto me decía que algo no andaba bien. Lo abrí de golpe y allí estaba, un aviso legal. Decía que mi hermana estaba tratando de impugnar mi propiedad de la casa, alegando que debería ser compartida como propiedad familiar. Mi primera reacción fue de incredulidad. Me quedé allí, en la entrada de mi casa, mirando el papel como si estuviera escrito en algún idioma extranjero. Realmente no podían dejarme tener esta cosa, ¿verdad? Llamé a un abogado al día siguiente. No estaba dispuesto a permitir que me quitaran aquello por lo que había trabajado tan duro. Mi abogada, una mujer sensata llamada Karen, sí, irónico, fue clara. No tengo ningún argumento en contra, pero intentarán hacerte pasar un problema. Ella tenía razón. Durante las siguientes semanas, hicieron todo lo posible para arrastrarme por el barro. Dijeron que les había quitado dinero y lo había utilizado para comprar la casa. Trataron de hacerme parecer como si yo fuera un niño desagradecido que se aprovechaba de su generosidad. Todo era mentira. Yo lo sabía y ellos lo sabían. Pero eso no les impidió intentar hacerme pasar por el malo. Comencé a recibir llamadas de personas de las que no había tenido noticias en años. Viejas familias, amigos, primos, gente que no sabía nada de lo que había pasado. ¿Por qué haces esto? Ellos preguntarían. Carpa, ¿por qué no puedes dejar entrar a tu familia? Fue frustrante. A nadie le importó preguntar qué pasó realmente. Simplemente escucharon la versión de la historia de mis padres y asumieron que yo era el villano. Sentí que volvía a ser ese niño al que dejaban de lado, el que siempre estaba equivocado sin importar nada.
Pero ya no era ese niño. No iba a dejar que se metieran con mi vida. Así que me resistí. Reuní todos los recibos y todos los documentos que demostraban que había ahorrado mi propio dinero, trabajado en mis propios empleos y construido mi vida sin ellos. Y luego decidí llevarlo un paso más allá. Quería saber exactamente cómo creían que tenían derecho a mi casa. Entonces le pedí a mi abogado que investigara los registros financieros de la familia. Unas semanas después, me llamó a su oficina. Pensé que solo sería una actualización regular. Pero cuando entré, ella tenía una mirada en su rostro como si hubiera encontrado algo grande. Ella me entregó una pila de papeles. Y es necesario que veas esto, dijo. Y me di cuenta que no iba a ser bueno. Lo que descubrí lo cambió todo. Resulta que mis padres me habían estado ocultando muchas cosas. ¿Recuerdas a mi abuelo, la única persona en mi vida que realmente me mostró amor? Bueno, cuando falleció, me dejó una herencia, bastante grande, en realidad. Se suponía que el dinero me llegaría cuando cumpliera 18 años, pero mis padres lograron controlarlo a través de algún vacío legal. Habían estado usando ese dinero durante años, pagando sus propias deudas, financiando la boda de mi hermana, el negocio fallido de su marido e incluso parte del pago inicial para su nueva casa. Y nunca dijeron una palabra. Me quedé allí sentado leyendo los documentos y sintiendo que me temblaban las manos. No estaba seguro de si era ira, traición o ambas. Me dejarían vivir en una tienda de campaña mientras gastaban el dinero que se suponía era mío. Todas esas noches las pasé preguntándome por qué nunca era lo suficientemente bueno, porque nunca les importaba, y era porque yo solo era una fuente de dinero para ellos. Estaba furioso. Durante todo este tiempo yo había estado luchando, trabajando hasta el cansancio, y ellos vivían cómodamente con lo que por derecho era mío. Me sentí estúpido por no haberlo sabido antes, por no haberme preguntado por qué parecían vivir por encima de sus posibilidades cuando yo era más joven. Pero sobre todo, me sentí enojado. Estoy enojado conmigo mismo por tener la esperanza de que realmente les importara y enojado con ellos por usarme. Supe en ese momento que no podía dejarlo ir. Querían quitarme mi casa, la única que había construido para mí. Bueno, iba a recuperar todo lo que me robaron. Mi abogado estuvo de acuerdo en que teníamos un caso sólido. Dijo que podríamos demandarlos por fraude y robo. No sería fácil, pero teníamos las pruebas y ella confiaba en que podíamos ganar. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de justicia, de defenderme y demostrar que no era solo el hijo inútil al que podían dejar de lado cuando les convenía. Cuando mis padres recibieron los papeles, estoy bastante seguro de que no lo vieron venir. Mi teléfono explotó con llamadas de mi mamá, mi papá e incluso mi hermana. Todos dejaron mensajes de voz diciendo que solo querían hablar. Sí, claro. Querían hablar ahora que finalmente enfrentaban consecuencias. No respondí. Ya terminé de jugar sus juegos. Los siguientes meses fueron un torbellino de reuniones legales y fechas de audiencias judiciales. Intentaron todo para hacerme quedar como el malo, pintándome como un niño desagradecido que solo quería hacerle daño a su propia familia. Pero la evidencia hablaba por sí sola. Cada vez que intentaban inventarme algo sobre Saab, mi abogado sacaba otro documento que demostraba cómo habían desviado dinero que estaba destinado a mí. Fue brutal verlos retorcerse. Pero también fue la primera vez que sentí que tenía poder. Ya no era ese niño asustado e indefenso. Yo estaba contraatacando. Cuando finalmente llegó el veredicto, fue como si me hubieran quitado un peso de encima. El juez falló a mi favor. Tuvieron que devolverme todo lo que se llevaron, más los daños. La expresión de sus caras cuando se leyó la sentencia fue algo que nunca olvidaré. Por primera vez, no pudieron salir del apuro hablando. No pudieron tergiversar la narrativa. Los atraparon y ellos lo sabían. Al salir del juzgado ese día, sentí una sensación de cierre que no había sentido en años. No se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de saber que yo no era el hijo inútil que me habían hecho parecer. Había demostrado que podía defenderme. Por primera vez, me sentí libre de su control. Desde entonces, han intentado comunicarse unas cuantas veces más. Han intentado disculparse, diciendo que quieren enmendar el daño. Pero ahora lo sé mejor. Las disculpas no significan nada cuando solo llegan después de que te has visto obligado a afrontar las consecuencias de tus acciones.
Bloqueé sus números y dejé en claro que ya no son parte de mi vida. Ahora me estoy centrando en seguir adelante. Tengo mi casa, mi trabajo y mi propia vida que construí desde cero. Sé que hay un largo camino por delante, pero estoy preparado para ello. Y he aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer es alejarte de las personas que te lastimaron, incluso si son familia. Porque al final la familia no es cuestión de sangre. Se trata de quien está ahí para ti, quien te apoya y quien no te trata como si fueras una persona de último momento. No estoy seguro de lo que nos depara el futuro, pero hay algo que sí sé con certeza. No dejaré que nadie me quite lo que he ganado. Ya no.